Buenas tardes, gente. 11 de julio, listas comunistas enviadas a la ONU y, ¿por qué no?, complicidad de todos esos organismos internacionales siempre a favor de la izquierda. Entonces, para donar mi modesta opinión sobre el 11 de julio, ¿no?, que va a entrar en la historia de Cuba, o ya entró en la historia de Cuba, mucho más cuando se conozca, cuando logremos ser libres, como una de las fechas más importantes, al nivel, diría yo, como el 10 de octubre de 1868. La dictadura, evidentemente, con miedo, pero no tiene dónde sacar recursos, solamente recursos para fortalecer los medios represivos y ejercer presión psicológica y represión física sobre los cubanos que se pronuncien o que se hayan pronunciado a favor de la libertad. Pues una de las grandes o de las mejores formas que ha sido usada durante años es catalogar o designar o llamar terroristas a las personas que el solo reclamo que hacen es libertad. Sin embargo, Castro, la familia Castro, los militarotes de Cuba, los que se han mantenido en el poder, porque todo el que no quería todo el que vio en Castro que era realmente el enemigo del pueblo, pues evidentemente terminó desaparecido, encarcelado, exiliado o asesinado por Castro, llamados siempre como bandidos. Pero sin embargo, si vamos a la historia, vemos que cuando Castro, los que hayan leído, ¿no?, cuando Castro le contó sus planes para cuando Cuba fuese libre a Rafael del Pino, pues este dijo, este tipo no puede ser llegar al poder. Se fue en México, no quiso venir en la expedición, continuar con Castro, e inocentemente, como miles, si no cientos de miles de cubanos, por no hablar de los millones que pasivamente apoyan el castrismo o han caído en el castrismo, pues regresó a Cuba. Toma, uno de los presos políticos más antiguos de la historia. Pues, es increíble todos estos organismos internacionales. Vamos a la ONU de nuevo. Nunca alzan su voz ni escuchan los reclamos de derechos humanos o por los desmanes que hacen las dictaduras o los regímenes de izquierda. Pinochet es la mancha de nuestro continente, y si vemos que por cada uno que encarceló Pinochet, pues Cuba tiene más de 30,000, y por cada uno que murieron directamente bajo las órdenes de Pinochet, pues Castro tiene probablemente 5,000. Y si extendemos nuestra mirada más allá de las fronteras cubanas, pues el castrismo ha causado probablemente más de 500,000 de víctimas, y cuidado, porque están contando. Entonces, ¿cuál es el interés de la dictadura castrista de llamar terroristas a todo aquel que, mediante su palabra, un derecho que corresponde por nacimiento, un derecho humano fundamental reconocido en la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los 47 acápites? Pues para los Castro, que durante 60 años han asesinado, han torturado, han encarcelado las personas, desde por tener una Biblia hasta por tener el pelo largo, pues esas personas que han esgrimido las palabras para denunciar los crímenes de lesa humanidad que comete el castrismo, pues son terroristas. Ahora, esta misma semana murió un joven preso político en una cárcel cubana. Eso sí es terrorismo. ¿Cuántos no han muerto en huelgas de hambre o se han suicidado en las cárceles cubanas? Se cuentan por miles. Pero evidentemente las estadísticas falseadas son suicidios, son ataques de otros, y sin distinción de raza, de sexo ni de edad.
solamente pronunciarse contra el castrismo. Entonces hablamos de un régimen criminal que tacha de terrorista a personas que usan la palabra. Ahora, les queda otra alternativa al castrismo o a sus portavoces. Vamos a poner el ejemplo más burdo. ¿Dónde puede esconderse Humberto López cuando seamos libres? Se irá a Corea del Norte, ¿no? Porque además hay precedentes de que periodistas que han sido portavoces del crimen, pues han ido a prisión. E independientemente que no se pueden guardar rencor, tampoco se puede ser indiferente a tantos crímenes, porque eso sería en sí un crimen. O sea, borrón y cuenta nueva, como la lancha de Regla, donde murieron 10 niños, como la embarcación también que hundió en Matanzas, ¿cómo se llamaba? Río, no sé, o el de Bahía Honda recientemente. Entonces, esos crímenes no pueden quedar impunes. Hay que investigar, hay que escribir y hay que dar a conocer que Fidel Castro ni era una mente maravillosa, porque si no, Hitler era una mente maravillosa, Stalin era una mente maravillosa, y no creo que por crear un estado policial que encarcele a las personas por solamente una palabra, libertad, pues sea de inteligente. Batista era un dictador, Pinochet era un dictador. ¿Hay dictadores buenos? No. Pero a diferencia de Castro, además de entre los dos no llegar a la cantidad de crímenes, de asesinatos de Castro, pues tuvieron algo que es digno de reconocer, y es el desarrollo económico. Porque Castro, buen discurso, muchos crímenes y un país destruido. ¿Nos merecemos los cubanos vivir así? Probablemente sí. Ayer mismo yo veía en las redes sociales los cubanos celebrando en Conga, en Santiago de Cuba. Y la pregunta que yo podría hacerme es, ¿qué celebran? Y así lo escribí, ¿qué celebran? Yo quiero saber qué celebran. Si celebras el hambre, si celebras no tener derechos, si celebras no tener libertad, si celebras no tener comida, si celebras vivir peor que un animal, entonces puedo reconocer que tienes muchos motivos para celebrar. De hecho, creo que es tocando tambor desde ahora hasta el día que caigas, que no puedas respirar, porque tienes mucho que celebrar de eso, de todas las carencias que tienes, tanto espirituales como materiales. Pero si lo que celebras es algo que te genera alegría, entonces tienes que quemar el tambor, mi hermano. Por último, no pudiéramos pedirle a un organismo internacional como la ONU que no acepte los reclamos de una dictadura. Ahora, lo que sí podemos reclamarle es porque la prisión política de Cuba es, sin duda, después de la de Stalin y la de Hitler, la peor que ha existido, incluyendo la de Camboya. Peor que la de Camboya, lo que los Jemeres Rojos hicieron en Camboya. Peor que eso. Personas que estuvieron desnudas más de 7 años, sin alimentos, marchando sobre excremento y en condiciones que algunos campos de concentración nazis eran palacios, si se comparan con lo que ha sufrido la prisión política cubana, y esas prisiones están ahí. A ninguna de ellas un organismo internacional ha entrado, a ninguna. Y cuando un cubano hace reclamo, la dictadura cubana y sus lacayos lo interrumpen. Eso solamente pasa con las personas que esgrimen argumentos contra Cuba. Es increíble. Y todas esas interrupciones, todos esos reclamos que se han hecho a la ONU han caído siempre en oídos sordos. De hecho, como diríamos, el colmo de los colmos es que Cuba
bueno, ahora yo no sé si es miembro, me parece que no, era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y por qué no Corea del Norte? ¿Por qué no darle un premio de la paz a Mao Zedong, que mató entre 60 millones y 100 millones de víctimas? ¿O a Stalin? ¿O a Hitler? Vamos a dar un premio Nobel de la paz a Hitler. Si Cuba es o era miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todo es posible. Por Dios. Bueno, eso es todo. No creo que... o sea, mi interpretación, disculpen, de esa lista es sencillamente el miedo de la dictadura castrista. Y como siempre digo, no es que Donald Trump o un presidente de Estados Unidos acabará con la dictadura. Lo que pasa es que sí le va a apretar la garganta porque tenemos el conocimiento directo que están en conversaciones porque quisieran lograr una transición. No, pero podemos suponerlo. Pero manteniéndose en el poder, porque no tienen donde esconderse ni salvar los millones. Los millones, que son muchos, que le han robado al pueblo cubano. Porque los comunistas son los más capitalistas del mundo. Anyway, como les decía, sencillamente decir algo en honor al 11 de julio, en honor a todos esos presos políticos que los Castro encarcelaron para dar un buen ejemplo de que hay que portarse bien, en honor a las víctimas, que probablemente ya sean más de 10, suicidadas o muertas accidentalmente, los presos políticos en las prisiones cubanas a partir de después del 11 de julio. Y como siempre, abajo el castrismo, patria y vida.